Arrancamos. Chicos, buen día. Estamos hoy, jueves 22 de abril, en el tercer Zoom de la Comisión D. Vamos a hacer básicamente 3 puntos o 3 partes de esta conversación. La primera tiene que ver con un repaso muy simple desde lo metabólico, bien, de lo que hemos visto hasta ahora. La segunda va a ser la parte de interacción entre el ácido láctico y el consumo máximo de oxígeno. Y a posterior de eso vamos a dar una primera impresión de lo que es el concepto de consumo de oxígeno. Entonces, para arrancar un poquito con esto, a ver si puedo compartir pantalla. Compartir pantalla, vamos a ver este punto. Compartir. Chicos, ustedes están viendo en este momento el cuadro de glucólisis, ¿correcto? Sí. Siempre pónganme una manita, un emoticón, un algo para que yo me dé cuenta. Bien, dicho esto, recuerden que nosotros tenemos 3 grandes procesos, de los cuales 2 están situados dentro de lo que es el espacio mitocondrial y uno en el espacio citoplasmático. El espacio citoplasmático, lo que tiene que ver, recuerden, con el proceso glucolítico, que es un proceso oxidativo de 2 fases. La primera es de inversión de energía, la segunda es de formación de energía, pero que a su vez tenemos en esta primera fase todavía el anillo de 6 carbonos que después se termina, por la aldolasa, se termina partiendo en 2 cadenas de 3 carbonos. El producto final de este proceso citoplasmático de glucólisis es el ácido pirúvico y el rédito que tiene es, en este caso, 4 ATP producidos sobre seguro 1, pero potencialmente 2 consumidos. Este último tiene que ver con el origen del glucógeno, si es celular, muscular o es hepático. Dicho esto, la segunda cuestión importante a recordar inexorablemente es este proceso, ¿bien?, de reducción del NAD, que como habíamos hablado, se acopla al proceso de oxidación de la glucosa y que me va a generar esta molécula reducida, o sea, que aceptó hidrógeno del NAD. ¿Qué tenemos que hacer como paréntesis en este punto? Nosotros tenemos que tener en claro, bueno, acá, como de costumbre, tienen esto, ya lo han visto, tienen esta cuestión de las enzimas, sí recordar la exoquinasa, que es la enzima que fosforila, en este caso, esta glucosa en glucosa 6-fosfato, que es lo que impide que esa glucosa ya salga de esa célula. La única forma que puede salir un residuo glucosídico en este caso de la célula, es por ácido láctico, lo vamos a ver en breves instantes. El segundo punto que tienen que tener en claro como enzima más importante es esta enzima aldolasa, que es la responsable de partir la molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3. Y finalmente, bueno, piruvatoquinasa, que es la que termina de formar el ácido pirúvico, que después, en función de la acción de la LDH, formará, en este caso, ácido láctico o no. Y acá viene una de las primeras 3 cuestiones de bioenergética aplicada, que son las caracterizaciones o las propiedades que tienen los sistemas. Los sistemas tienen potencia, capacidad y predominancia. En términos de potencia, hablamos de en qué tiempo se va a formar o qué capacidad tiene de formación estos ATP para ser entregados y consumidos. Esto tiene que ver con la potencia del pico glucolítico. En el teórico van a hablar de segundos, que posiblemente el pico esté entre los 20 y 25 segundos, bien, con una predominancia neta dentro de los primeros, o sea, dentro del segundo 5, el segundo 30 aproximadamente. Cuando digo predominancia es porque siempre los 3 sistemas están aportando de manera conjunta, y en función de eso hay uno que predomina sobre otro. El segundo punto es la capacidad. ¿Qué capacidad tiene este sistema? Tiene que ver con esta capacidad de generar por cada molécula de glucosa 4 menos 1, seguro, quizá menos 2, con un resultado neto de 3 moléculas de ATP. En función de esto, lo que a mí me gustaría que tengan muy claro es, una vez que tenemos esta situación citoplasmática, pasamos a esta situación mitocondrial, donde vamos a hablar del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. Espero que lo marco más grande. Vamos a hablar del ciclo de Krebs, esto es esquemático, y la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que tenemos acá? El NAD que fue reducido, acá se oxida, entrega este hidrógeno, y este hidrógeno
es el responsable de movilizar la cadena transportadora de electrones, que en definitiva lo que va a terminar haciendo es la síntesis de ATP. Esta es la gran producción de ATP. Dato más que importante es, fíjense que finalmente nosotros tenemos el aporte de oxígeno, que es en el último aceptor de esta cadena, acá, como podemos ver, no sé si se alcanza a ver, es realmente donde se consume el oxígeno. Este es un esquema que lo que me interesa que vean es la traslocación del NAD, el ingreso del piruvato, faltaría un transportador similar a este para el ingreso de ácido láctico, que esto López Chicharro lo describe perfectamente, y que conforme la intensidad del esfuerzo va a ser más permeable al ingreso directo del ácido láctico y, lógicamente, la oxidación a acetil-CoA. Lo que quiero dejar claro es, punto 1, la permeabilidad de ácido láctico, punto 2, la oxidación de ese NAD reducido para entregar este hidrógeno que tiene este potencial de generar energía, de generar ATP. En función de esto, ¿qué tenemos que ver? Que en este punto es el consumo de oxígeno. ¿Qué tenemos acá adentro? El ciclo de Krebs, que básicamente lo que nos va a dar, si bien puede dar algún residuo o alguna molécula fosforilada, lo que nos va a entregar fundamentalmente es más NAD, más NADIFAD en este caso, para que sea entregado a esta cadena transportadora de electrones. Fíjense que acá tenemos un NAD reducido, pero que a su vez este FAD se forma de este ciclo. ¿Ven? NAD por un lado, FAD por otro. Acá podemos estar hablando del NAD de origen citoplasmático o del NAD de origen mitocondrial. Acá podemos estar hablando del FAD de origen solamente mitocondrial. Esto moviliza y genera ATP. Esta estructura mitocondrial es mucho más capaz, cuando digo capaz, me refiero a la potencialidad de generar por molécula, en este caso acetil-CoA, de generar ATP, pero es menos potente porque demanda más tiempo. Y el punto crucial que quiero que vean acá es básicamente esta situación de aceptar el oxígeno, que ahora vamos a ver un ratito de dónde viene este transporte, esta captación, transporte y finalmente consumo de oxígeno. Bien, y esto es lo que define a este sistema como aeróbico. Con lo cual, toda situación que se dé en el citoplasma no tiene la potencialidad de que el oxígeno sea unible o adosable a algún tipo de estructura, con lo cual no hay consumo de oxígeno citoplasmático, sí hay consumo de oxígeno mitocondrial. Dicho esto, vamos a la tercera de las diapos, que me interesa que tengan referencia, y que tiene que ver con esta relación del ácido láctico, ¿bien?, con el VO2. Este punto nos va a dar una referencia, más allá que acá habla de porcentaje de volumen minuto cardíaco y de frecuencia cardíaca, nos va a dar una referencia funcional de variables cuantificables. Cuando digo cuantificables, que se pueden medir. ¿Yo puedo medir la concentración de ácido láctico en sangre? Sí. Eso es un reflejo no solamente de lo que está pasando a nivel metabólico, a nivel celular, sino de la intensidad del proceso y del tiempo en forma continua que ese proceso se viene dando. Vamos a aclarar eso en un segundo. Otro punto, el VO2 es objetivable, sí, de manera directa o indirecta, ya lo vamos a ver en evaluaciones, pero el VO2 es una forma concreta de medir cuánto oxígeno consumo y cuánto CO2 produzco. De manera indirecta es una estimación a partir de variables de velocidad, de esfuerzo, de carrera, de caminata, de potencia consumida, es una velocidad. Y acá vamos a agregar un concepto, o a traer un concepto, que tiene que ver con esto, que es el METS. Por eso hablamos de metabolismo. El METS es una unidad de medida metabólica que lo que interpreta es que 3.5 mililitros por kilogramo por minuto es una unidad de consumo en reposo mínima que tiene el organismo. Conforme uno, por intensidad de esfuerzo, aumenta su consumo de oxígeno, básicamente lo que va a pasar es que va a multiplicar en una determinada cantidad de METS. Vamos a hablar de esto precisamente cuando damos prescripción del esfuerzo. Lo que tienen que tener claro es que tenemos que asociar el METS con el concepto de consumo de oxígeno, que si vamos a hablar de las adaptaciones cardiovasculares, y ahí lo vamos a desarrollar profundamente, tienen que interpretar sin ningún lugar a dudas que el consumo de oxígeno finalmente tiene un solo lugar, y que es la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria. ¿Por qué hablamos de que esto es cuantificable? Esto, pucha, ya empezamos. Porque el VO2 se mide, porque el lactato se mide, porque la frecuencia cardíaca se mide y porque la distancia se mide.
Una cuestión más que quería repasar de este punto, que tiene que ver con... Uy, ya estoy haciendo macana, esperen que se dejo de compartir. Un segundito. Una cuestión más que quería ver en este punto tenía que ver con esta intención del consumo de oxígeno, y voy a volver a compartir. ¿Cómo me hago lío con estas cosas? Compartir pantalla. Acá estamos. Compartir. Esta cuestión del consumo de oxígeno, acá tenemos una imagen clara de lo que hablamos de todo el concepto. El concepto, cuando veamos la fórmula que habla del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa, cuando hablamos de gasto cardíaco hablamos de lo que sucede en la estructura central, que tiene que ver con el circuito menor, en este caso compuesto entre la bomba cardíaca y el sitio de ventilación, que son los pulmones, y una cuestión periférica que tiene que ver con el sistema arterial de transporte, la cuestión capilar, que es la extracción de sangre y transporte a tejidos, y el retorno venoso. ¿Por qué me interesa marcar esto? Porque en esta fórmula nosotros vamos a tener el gasto cardíaco, que se habla de volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale por cada sístole dentro, o que es inyectada al sistema arterial, en función de la cantidad de latidos que tenga por minuto, o sea, frecuencia cardíaca. Repito, volumen sistólico, algo medible por ecografía, y que es modificable como variable aguda, lo vamos a ver la semana que viene, en el esfuerzo, o proceso de adaptación aguda. También tiene una segunda variable que es muy fácil de medir, que es la frecuencia cardíaca. Con cualquier cardiofrecuenciómetro tenemos una referencia directa de un parámetro central. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener presente? Que el consumo de oxígeno se mide en esta función, en lo que se consume y en lo que sale del CO2. Recuerden que el CO2 era producido, y acá tenemos un punto que quiero que tengan claro, tiene tres, así como el oxígeno tiene un solo sitio de consumo celular, el CO2 tiene tres potenciales espacios de formación. ¿Cómo es esto? Recuerden que en el proceso metabólico, esto que sale acá, ¿bien? Acá uno tiene que entender que la molécula blanca, ¿bien?, es lo que básicamente representa el oxígeno, y esta molécula cuadradito gris es el CO2. Este es el aporte de glucosa y este es el aporte de agua. Entonces yo consumo oxígeno, glucosa y agua, o balance de agua, y produzco CO2 y ATP. ¿Qué me gustaría que tengan claro? Y a ver si puedo entrar otra vez a la reunión y esto de los controles y demás. Dejo de compartir. Ahí está. ¿Qué me gustaría que tengan claro? Primer punto, así no nos hacemos tanto lío. El consumo de oxígeno, ¿bien?, es muy difícil que lo miramos, que lo podamos medir directamente. Lo vamos a estimar. Hay ecuaciones en test que me dicen esta persona tiene tal consumo de oxígeno. Cuando hablamos de unidades metabólicas, vamos a hablar de, por un lado, el consumo de oxígeno, en este caso, en valores absolutos y relativos. Relativos son mililitros kilogramo minuto. El test de Naveck habla de consumo de oxígeno relativo. Bien. El valor absoluto es multiplicado por el peso corporal. Acá podemos discutir, por un lado, ¿bien?, cuál es realmente el valor directo, porque lo que mide directamente es precisamente esto, el consumo absoluto, la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer cuando se estima el relativo? Dividirlo por el peso corporal. Digo, yo consumí 2 litros de oxígeno en este minuto de actividad, lo divido por, en este caso, 100 kilos, y me va a dar 20 mililitros kilogramo minuto. ¿Se entiende? A su vez, la tercera forma de interpretar esto es el METS, que es el relativo dividido 3.5 y me da la cantidad de METS. ¿Cuándo usamos absoluto? Cuando hacemos la medición directa. ¿Cuándo usamos relativo? Cuando hacemos los test de campo, que nos van a medir en determinada test de Naveck, por ejemplo, una ergometría nos va a dar un valor de consumo de oxígeno relativo. ¿Cuándo usamos METS? Cuando usamos, dentro de esta capacidad metabólica, sobre todo se utiliza en rehabilitación cardiovascular, a la hora de tener que estandarizar qué riesgo tiene un paciente. Menos de 4 METs de capacidad funcional, o sea, de posibilidad de hacer ejercicio aeróbico,
es una capacidad baja, entre 4 y 10 es lo que usualmente encontramos en la población común, y de 10 para arriba ya tenemos que hablar de que es un nivel mínimamente activo. Esto después lo vamos a volver a ver cuando hablemos de déficit funcional aeróbico y otras cuestiones que en el teórico seguro la nombran. Con lo cual, ¿qué hemos planteado hasta acá? Hemos planteado una referencia clara metabólica, hemos planteado una referencia clara de lo que es hoy por hoy consumo de oxígeno como concepto inicial. En cada una de las 3 próximas núcleos vamos a retomar el tema y verlo de una lista distinta. Es muy trabajable y esencial. Y después lo que tenemos que volver es a este concepto de ácido láctico. Cuando hablamos de ácido láctico, recuerden que nosotros, una de las cuestiones que habíamos planteado era precisamente esta famosa curva, donde nosotros relacionamos ácido láctico. Ahí tengo que volver a compartir, qué temita este. Tenemos que hablar de lo que medimos de ácido láctico en sangre, que traduce después de una cantidad de tiempo mínimo, entre 30 segundos y 1 minuto, para que este ácido láctico salga a sangre, que traduce una cantidad de milimoles medible en sangre. Por otro lado, ¿qué tenemos? Este es el ácido láctico, ¿ven? Acá hay un punto de quiebre, acá habría un primer punto de quiebre y un segundo punto de quiebre. Fíjense que yo les subí un pequeño, como un slice, como una diapo, que habla de muy claramente el concepto de umbral láctico o umbral aeróbico y umbral anaeróbico. El primer punto de quiebre de este nivel es el umbral aeróbico, el segundo es el umbral anaeróbico. En términos simples, esto se relaciona con, acá lo tenemos con frecuencia cardíaca, pero se relaciona con consumo de oxígeno, a esta distancia en metros, bueno, ¿dónde está? Bueno, está. Con el consumo de oxígeno en mililitros y demás. Esto es perfectamente relacionable. ¿Qué me interesa que tengan claro hoy por hoy? Que este ácido láctico, y tengo que volver a la cuestión más celular, este ácido láctico tiene, recuerden, 3 posibles destinos. O mejor dicho, el hidrógeno tiene 3 posibles destinos, habíamos dicho, en el NAD, que era entrar a la mitocondria, ser aceptado por el piruvato y formar ácido láctico, o en su defecto, aumentar la acidez citoplasmática y con esto modular negativamente la actividad. Modular es hacer que las enzimas se bloqueen, se inhiban aldostéricamente de forma negativa. Ahora, el ácido láctico también tiene potenciales destinos. El primero es, como un amortiguador celular, poder evitar esa acidificación del medio. El segundo, claramente, es pasar e ingresar a la mitocondria, conjuntamente con el piruvato, por un transportador o una lanzadera en su membrana, una proteína de membrana, que le permite ingresar y hacer su ruta aeróbica. Pero el tercero es la salida, y acá vamos a hablar de otras proteínas, de monocarboxilasas, las MCT1 y 4, que están en membrana, que permiten la salida del ácido láctico a la sangre. Entonces, recuerden, el ácido láctico puede permanecer en la célula como amortiguador, puede ingresar para ser metabolizado en esta propia mitocondria, en la propia, o puede salir, en este caso, al torrente sanguíneo. Y acá, ¿qué tenemos que hablar? Algo que seguramente en el teórico lo han visto, que tiene que ver con el concepto de puente o shuttle, como quieran decirle, que depende de lo que pase ya fuera de la célula que lo originó, generalmente una célula rápida, y que puede ser o absorbido por, en este caso, la célula de perfil lento, la fibra lenta del mismo músculo, o puede ya ser lavado en otras células lentas de otros músculos, ¿bien? En el torrente sanguíneo. Con lo cual se genera un puente corto, medio y largo, ¿bien? Dependiendo de dónde sea absorbido para ser lavado ese ácido láctico. Digo, un esfuerzo de alta intensidad del miembro inferior, por ejemplo, ciclismo, va a generar mucho lactato a nivel del miembro inferior, pero que no necesariamente va a tener todo ese lavado en miembro inferior, va a tener otra parte del cuerpo que no está consumiendo la misma tasa metabólica, con lo cual puede ser aceptado por otros músculos corporales y bajar la concentración sanguínea. ¿Para qué me sirve todo esto? Para hablar de intensidades. Cuando veamos prescripción del esfuerzo, vamos a volver a este concepto. Finalmente, y vuelvo a dejar de compartir, quiero llegar a este PowerPoint que hablábamos de los umbrales lácticos,
Bien, y en función de eso, hacer este pequeño resumen de lo que hemos visto. Tengo que compartir pantalla, otra vez. Vamos, compartir. ¿Se ve, chicos? ¿Chicos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, por un lado teníamos presente esto, que es cómo se forma el ácido láctico, ¿bien? El ácido pirúdico, que acepta el NAD y que en función de eso, recuerden que este NAD tenía, o a su vez, el hidrógeno tenía 3 posibles destinos. 1, ingresar a la mitocondria. 2, ser aceptado por el ácido pirúdico. 3, quedar suelto y aumentar el pH. El ácido láctico también tiene 3 posibles destinos. Esto es alta intensidad de esfuerzo, que es ingresar a la mitocondria, egresar de la célula o mantenerse, en este caso, dentro de la propia célula. Acá hay un punto interesante y me gustaría volver a esto. Nosotros no hablamos mucho de los sustratos bioenergéticos que tenemos para el esfuerzo. Si bien hay un espacio de fosfágenos, si bien hay un espacio de proteínas, el gran consumo se divide en 2 grandes sustratos. Hidratos de carbono, para lo que se definiría como una intensidad alta o moderada alta, y una intensidad baja que tiene que ver básicamente con las grasas. Por lo cual, ¿qué tenemos que entender? Nosotros habíamos hablado que los esfuerzos podemos definirlos por cíclicos o acíclicos, o sea, de cadencia continua o variable, y que a su vez tenían tiempos de ejecución de forma continua o fraccionada. ¿Qué quiere decir esto? Que un esfuerzo fraccionado, ¿bien?, que tiene una parte de acción o de consumo de energía y una parte de recuperación, dependiendo del tiempo del estrés que se genere, del consumo, y que sea en términos de intensidad, en función de lo que es consumo de glucosa y de formación de ácido láctico, y que a su vez, como dijimos, lo que pasa en citoplasma es más potente que lo que pasa en mitocondria, se forma ácido láctico. Ahora, si se forma ácido láctico, como lo hemos visto recién, y no supera los 30 segundos de esfuerzo, probablemente no, la concentración de ácido láctico sanguínea no va a reflejar lo que está pasando. Cuando digo 30 segundos es un valor arbitrario, según la capacidad de cada sujeto, puede ser más, puede ser menos. No va a estar referenciando lo que está pasando metabólicamente. Ahora, yo hago un esfuerzo sostenido de más de 1 minuto, digo, una pasada de 400 de más de 1 minuto, una acción, puedo pasar de 400, pero puede ser una acción de remo, puede ser una acción de ciclismo, cualquier acción cíclica de más de 1 minuto, ya voy a estar referenciando los valores de intensidad directamente correlacionados con los valores del consumo de oxígeno y de la lactacidemia, que es lo que vimos en esa gráfica. Con lo cual, fíjense cómo el consumo de oxígeno también tiene un punto que se dispara, y que esto genera el concepto de umbral lácteo, que ya lo hablamos al lado. Esta diapo la tienen. Fundamentalmente, acá vemos lo que hablábamos de, en este caso, el transportador de membrana que permite que el ácido láctico egrese al capilar, y empieza a formar esta cuestión bien clara. Y fíjense los transportadores de ácido láctico dentro de la membrana, ¿no?, lo que hablamos hoy, y que empieza a formar parte de esta referencia que es la concentración medible en sangre de ácido láctico. Y acá lo que tenemos que ver, que ya lo hemos visto, esta relación de cargas. ¿Dónde entra el consumo de oxígeno? En esto entra precisamente en lo que habíamos hablado, que hay una relación directa en, por un lado, cuando se dispara el consumo de oxígeno, tiene que ver con cuando se dispara la concentración de ácido láctico en sangre. Y a su vez, a lo que a mí me interesa, fíjense cómo esto es modulable, no solamente por la intensidad del esfuerzo y la distancia, esto ya lo habíamos hablado, sino también por la capacidad de estar entrenado o no. Con lo cual esto lo vamos a volver a tocar en la próxima diapo, en la próxima clase, cuando empecemos a hablar de adaptaciones agudas y crónicas. Chicos, resumiendo hiper rápido, tenemos los conceptos metabólicos. Hablamos, cuando digo metabólico, hablo de lo que pasa estrictamente a nivel celular. Tenemos los 3 grandes procesos: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, o fosforilación oxidativa, que esto produce básicamente ATP, pero que a su vez hay situaciones como la formación de ácido láctico, que tiene que ver con esto que pasa con el NAD, que se oxida o no. Entonces, al principio, hace unas clases atrás me preguntaban, ¿hay que saber las 11 reacciones de la glucólisis? Y yo contesté, no. Recuerden exoquinasa, recuerden PFK, recuerden enzimas importantes, signifíquenlas, ya lo habíamos hablado de esto, pero también tengan en claro, y sobre todo a nivel didáctico, jugar con estos conceptos.
cuáles son los 3 destinos del NAD. Entonces eso me va a servir para decir, bueno, conforme intensidad, ingresa a mitocondria, se forma ácido láctico o queda, en este caso, el hidrogenión libre. ¿Cuáles son los 3 destinos del ácido láctico? Conforme intensidad, ingresa a mitocondria, se fuga a sangre o queda acumulado dentro de... Y a su vez en el tiempo, intensidad y tiempo. Entonces fíjense cómo vamos construyendo un perfil básicamente funcional. ¿Y qué concepto importante trajimos hoy? Trajimos el concepto de consumo de oxígeno. Y lo que sigo insistiendo en esto es que el único sitio de acción está en la mitocondria. Con lo cual, hablar de un proceso glucolítico aeróbico o anaeróbico, lo único que tenemos que tener claro es si el piruvato finalmente es metabolizado en mitocondria o no, porque el único lugar donde se va a consumir oxígeno, ya lo vimos, es en la mitocondria. Recuerden como detalles metabólicos las monocarboxilasas de membrana, las MCT1 y 4, que están tanto de la membrana celular hacia el capilar y de la membrana mitocondrial para dividir el espacio entre citoplasma y mitocondria y permitir que ese ácido láctico ingrese. Estos puntos son totalmente claros, tienen que jugar con esto. Acá me preguntan, profe, en la formación de acetil-CoA también se forma NAD que va a la cadena. Claro, esto ya lo hemos tocado. El lactato, lactato y ácido láctico no son lo mismo, tiene que ver básicamente con la estabilidad de la molécula. La molécula de ácido láctico no es estable, con lo cual pierde un electrón de su órbita, entonces me da una carga negativa. El ácido láctico, y esto tiene que ver con la estabilidad, si es fuerte, si es débil, el ácido láctico es la forma iónica de, perdón, el lactato es la forma iónica del ácido láctico. Chicos, tenemos algunos minutos, si tienen preguntas, acá vamos. Hola, profe. Tengo una pregunta. Juan, dime. Con respecto a esto del umbral láctico que se dispara y lo que haría es como que nosotros inhiba nuestro esfuerzo que sigamos entrenando, por ejemplo. El umbral láctico, disculpame un segundo. Este umbral láctico, la concentración de ácido láctico aumenta. ¿Qué es lo que genera para que nosotros no podamos continuar con el esfuerzo? Bueno, la pregunta es muy pertinente por 3 razones. Primero, es algo vivenciable, porque yo voy a poder medir concentraciones, pero sobre todo algo muy simple, empiezo a hiperventilar. ¿Hiperventilar qué quiere decir? Que empiezo a tener esto me había quedado dando vueltas. Empiezo a tener una frecuencia ventilatoria mucho más rápida. ¿Por qué? Porque consumo más oxígeno, no, porque estoy produciendo más CO2 y tengo que liberarlo al medio. Ese CO2, que esto no lo había marcado, lo repito ahora, dijimos que tiene distintos orígenes. Uno es netamente citoplasmático, perdón, en el proceso mitocondrial digo, que es donde el piruvato, por un lado, descarboxila y forma, en este caso, el acetil-CoA. Y segundo, obviamente, en el proceso final de producción de CO2 cuando termina la cadena de transporte de electrones. Pero otro tiene que ver con la fuga de ácido láctico, con esta pregunta que me hacían recién en el chat, que es, ese ácido láctico en sangre tiene que ser neutralizado. ¿Quién lo hace? Bien, el bicarbonato de sodio. Con lo cual, ¿qué termina pasando? Que acepta, reconfigura el lactato en ácido láctico y lo transforma en lactato de sodio para hacer todo el ciclo de Cori, pero también genera CO2. CO2 que se genera en sangre, a diferencia del que se genera en la mitocondria. Y esto es lo que genera la hiperventilación. En términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por debajo del umbral aeróbico tenemos mucho tiempo para sostener esa intensidad dentro del esfuerzo cíclico que estamos haciendo. En términos de superar esta zona de umbrales, no tenemos un tiempo ilimitado, no podemos correr 1 hora y media o hacer un esfuerzo, perdón, corrijo, no podemos hacer esfuerzos sostenidos por más de cierta cantidad de tiempo en minutos. A medida que aumenta la intensidad, más alto es que esto lo vamos a ver en consumo de oxígeno, más alto es la intensidad del esfuerzo, menos tiempo de sostenerlo. Y ahí ya estamos rompiendo este umbral láctico. ¿Se entiende? El umbral láctico es una forma de medir. Yo mido un punto, que esto depende individualmente de cada sujeto y de su nivel de entrenamiento. Mi umbral láctico puede ser 3,5 milimoles. El de una persona entrenada puede ser 7 milimoles. Entonces, este concepto de umbral láctico tiene que ver con aeróbico, o sea, yo hablo siempre de zona de umbrales, porque tienen todos relación, pero no son exactamente lo mismo. Umbral anaeróbico es una cuestión funcional.
Ahora, que tiene que ver con el registro de variables. Umbral láctico es, se rompió una concentración estable en sangre. ¿Bien? Umbral respiratorio, se rompió una concentración, una estabilidad entre el consumo y la producción de CO2. Son todas cosas medibles. Bien, chicos, van a aparecer un par de tareas, terminen de formar los grupos, tomé la respuesta esta del grupo 4, que yo lo puse como 7, y fundamentalmente va a haber tareas individuales y grupales. Habíamos puesto la fecha ya en mayo para la entrega de la tarea grupal. Cualquier cosa, chat, nos revinculamos a los que todavía no están en el WhatsApp de lo que es grupo y estamos viéndonos. ¿Correcto? Dale. Chao, chicos, que tengan buen día. Gracias, profe. Perfecto, profe. Nos vemos.